esta práctica es la eficiencia de remoción en los ciclones y la caída de presión en los ciclones. Es decir, vamos a hacer dos prácticas en uno. Para la práctica de la eficiencia de remoción y caída de presión en el ciclón, vamos a necesitar este equipo que se conoce con el nombre de Bacharach. Lo encendemos, ¿sí?, de este botoncito, y él va a tener una cuenta regresiva de 60 segundos. De ahí podemos darle la función que se requiere. Para poder realizar la práctica del ciclón, debemos trabajar solamente en el ciclón, es decir, verificar que todas las válvulas de los demás equipos estén cerradas y que la del ciclón esté abierta. Como vamos a medir la caída de presión, entonces uno de los sensores debe estar en caída de presión y el otro acá en el gas. Para efectos del video voy a escoger una velocidad de rotación relativamente baja, de modo que no interfiera con la grabación. Pero en el manual de laboratorio cada grupo tiene asignada una velocidad de rotación, ¿sí?, dependiendo de la velocidad de entrada al ciclón, que se debe chequear con un balance de masa. Bueno, entonces voy a coger una velocidad relativamente baja, y lo primero que vamos a hacer es medir la caída de presión a la entrada y a la salida del ciclón sin suministrarle partículas al sistema. Colocada la sonda, se está midiendo la caída de presión a la entrada del ciclón. El equipo de medición me está registrando una caída de presión negativa, porque es una caída de presión de succión. El ventilador está antes que el equipo de control y está en pulgadas de agua. Importante. Ahora pasamos a medir la caída de presión a la salida del ciclón. Nuevamente me da un valor negativo, ¿sí?, porque el ventilador está antes que el equipo de control, pero su valor es mayor. Entonces, ¿cómo obtenemos la caída de presión? Al valor de entrada se le resta el valor de la salida, y esa es la caída de presión en el ciclón. Este ejercicio lo tenemos que hacer 2 veces. Cuando no estamos suministrando partículas y cuando estamos suministrando las partículas. Como en esta práctica vamos a medir la eficiencia de remoción y también la caída de presión, entonces debemos introducir partículas cuando yo le diga ya y le dé inicio al cronómetro. Recuerden que debo ingresar partículas hasta cierta cantidad de tiempo para poder determinar la concentración. Ya. En este momento, otra persona debe estar midiendo la caída de presión a la entrada y a la salida del ciclón, porque cambia cuando hay presencia de partículas. Esta ventanita generalmente no viene en los ciclones. Como es un equipo didáctico, se le hizo la ventanita para ver cómo las partículas viajan en forma ciclónica a través del equipo de control. En un momento vamos a ver cómo viajan las partículas. Para las partículas recolectadas por el ciclón tenemos que accionar esta válvula de guillotina. Entonces simplemente la jalamos y ahí vemos cómo van cayendo las partículas recolectadas. Recuerden que estas partículas que están sobre la válvula de guillotina hacen parte de las partículas recolectadas y por lo tanto debo con cuidado echarlas en la tolva. Recuerden que estamos trabajando con un fluido que es gaseoso,
Entonces es muy importante el registro de la temperatura y de la presión. Para medir la presión barométrica se utiliza este barómetro. El barómetro tiene una ventanita que tiene una flechita e indica un color. Dependiendo del color, vamos a utilizar ese color para leer la presión atmosférica que está en milímetros de mercurio. En este caso está señalando el color naranja, entonces nosotros vamos a leer sobre la demarcación en naranja. En este caso nos está dando una presión de 640 milímetros de mercurio.